Principios bíblicos de la gracia divina. Módulo 2, lección 2. Diferencia entre pactos. Por Milton Alonso Granados. Ministerio del Evangelio Eterno de Principio y Fin de los Siglos. Y la Escuela Universitaria Internacional del Evangelio Eterno 767. Llamamiento y pacto con Abraham. Pensamiento central. El pacto hecho con Abraham y su descendencia terrenal fue un pacto casi incondicional. Lo único que Israel debía de hacer era permanecer dentro de los límites de la promesa. Para comenzar, veamos qué es un pacto. Para responder a esta pregunta es importante considerar en primer lugar que un pacto es un acuerdo entre dos partes. Teniendo presente esto, lo segundo a entender es que existen dos tipos básicos de pactos: el condicional y el incondicional. Un pacto condicional o bilateral es un acuerdo obligatorio para ambas partes en cuanto a su cumplimiento. En este tipo de pacto, ambas partes se comprometen a cumplir ciertas condiciones. Si alguna de las partes no cumple con sus responsabilidades, el pacto se rompe y las cláusulas o estipulaciones del contrato se ponen en ejecución. Un pacto unilateral o incondicional es un acuerdo entre dos partes, pero solamente una de las partes asume el compromiso de hacer algo. No se requiere nada de la otra parte. Es bajo este marco que el Señor aparta a Abraham de un hogar idólatra y por iniciativa propia le hace su amigo. Con este hombre, que hasta entonces era completamente desconocido, el Señor hace un pacto que es figura del pacto eterno de la gracia divina consumado en Cristo Jesús. Este sería un pacto de gracia en donde la frase "y el Señor dijo", dicha en Génesis capítulo 12 verso 1, cambiaría no solo el nombre de Abraham, sino también el curso de la historia. La Biblia de las Américas nos traduce Génesis capítulo 17 verso 5 de la siguiente manera: "Y no serás llamado Abraham", que significa Padre exaltado, "sino que tu nombre será Abraham", que significa Padre de multitudes. Verso 7, "Y estableceré mi pacto contigo por pacto eterno". El pacto abrahámico fue iniciado en su totalidad por la iniciativa amable, bondadosa y promisoria del Señor. Lo único que Abraham debía hacer sería responder a la fe y confianza que había sido sembrada por la palabra de la promesa en él. La Biblia de las Américas traduce Génesis capítulo 12, verso 1 de la siguiente manera: "Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré". Verso 2, "Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición". Verso 3, "Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra". La versión de la Biblia Reina Valera 1995 en su página 38 nos dice: las palabras claves de esta promesa divina son bendecir, bendición y benditas, que aparecen 5 veces en los versículos 2 y 3 de Génesis 12. Hasta aquí podemos contemplar todo el esplendor y belleza de un pacto hecho por iniciativa divina o unilateral. El pacto abrahámico es un pacto incondicional con un pequeño detalle incorporado y resaltado en los diferentes comentarios bíblicos. Dios hizo promesas a Abraham que no requerían que Abraham hiciera algo excepto permanecer en la tierra. El libro del Génesis, capítulo 15, del verso 18 al 21, describe una parte importante del pacto abrahámico
que específicamente trataba con las dimensiones de la tierra que Dios prometió a Abraham y a sus descendientes. Lo único que tenían que hacer los descendientes de Abraham para heredar todas las bendiciones del pacto era permanecer en Canaán. En Egipto ellos perderían las bendiciones, pero no el pacto. Egipto es tipo o símbolo del siglo malo, Gálatas 1:4, el siglo de la vista, el siglo de la oscuridad y de la confusión. Ahí el creyente deja de experimentar las bendiciones que le corresponden sin que esto le impida alcanzar la meta final. En este pacto, en el pacto abrahámico, es importante notar el significado de las palabras habita en esta tierra y te bendeciré. Génesis capítulo 26, verso 3. Habita en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. En este caso específico, la promesa interpretada hacia la descendencia natural de Abraham, o Israel según la carne, como la llama el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 18, estaba sujeta a mantener su posición en la posesión. Sí, lo que quiere decir esto es que había una posesión y ellos debían de plantarse ahí en esa herencia. Debían de plantar su pie en esa bendición, en la tierra prometida, en la tierra que habría de fluir leche y miel. Fuera de estos límites o marco de bendición, la nación de Israel dejaría de alcanzar la totalidad de la promesa. En conclusión de esta lección, aprendemos que los detalles contenidos en los pactos son comparables a la letra pequeña que contienen los contratos que firmamos en el día de hoy. ¿Cuántas veces hemos llamado porque se nos ha cobrado de más? Solo para que se nos diga, usted debía de haber cancelado para esta fecha y no lo hizo. O por no haber llamado, el contrato se autorrenovó. Bueno, el apóstol Pablo explica un aspecto importante en su carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 15, y nos dice: un pacto, aunque sea hecho entre hombres, una vez que ha sido ratificado, firmado o validado, no se le puede anular o añadir. De ahí la importancia de entender la diferencia que hay entre los diferentes pactos, sus contenidos y las consecuencias que estos tienen para con el hombre. Basados en esta información entendemos, por ejemplo, que la nación de Israel confirmó un pacto que por ser de carácter eterno, solo la muerte lo podía invalidar. Romanos capítulo 7, verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Verso 4. Asimismo vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.